Y bien, aquí en DDS, destacados de siempre, tenemos la posibilidad de hablar con un gran, inmenso actor argentino, maravilloso actor argentino de cine, televisión, teatro, ganador de una enormidad de premios, enorme cantidad de trabajos en cine, en televisión, en teatro. Si yo te digo Roberto Luis Santiago Carnaghi Fernández, por ahí no lo pescás, pero si te digo Roberto Carnaghi, el gran Roberto Carnaghi está con nosotros para poder charlar un poquitito. Roberto, me tomo el derecho y te pido permiso de poder tutearte. Mi nombre es Miguel Arena. Gracias por la nota de antemano, ya te lo digo. Roberto, por favor, contanos, ¿de dónde son tus orígenes? ¿Dónde naciste? Si lo tuyo con la actuación fue desde infancia, en esta carrera tan, pero tan grande y tan destacada que arrancó ya hace tantos años. Contanos, por favor, un poquito. Bueno, mis orígenes. Eh, yo vengo de una familia obrera, muy humilde, obrera. Mi padre era obrero, era carpintero, mi madre era campesina, nacida en Saladillo. Mi padre vino acá, era italiano, había nacido en Milán, en el campo, no en la ciudad. Vino acá a los 19 años. Mi madre, bueno, trabajó toda su vida, digamos, hasta que se casó en el campo, en el Saladillo, y cuando se casa, van a vivir, o sea, mis padres, en esas habitaciones, había varias habitaciones, casa tipo chorizo, con una cocina enfrente, pero en esa habitación nací yo, ¿no es cierto? Y compartíamos la habitación, mi hermana también nació en ese lugar, después, un año y pico después. Estuvimos viviendo en Avellaneda, cerca del mercado viejo, y vinimos a Villa Adelina, que en Villa Adelina es partido de San Isidro, o sea, lo que venía a ser del sur, venimos al norte. Mi padre compra un pequeño terreno, ¿no es cierto?, con una casilla de madera, forrada en chapa, y ahí, digamos, a partir de ahí viví todo el tiempo hasta Villa Adelina, hasta que finalmente después me casé y me fui de Villa Adelina. Este, Llegamos ahí cuando yo tenía 6 años, y bueno, fui a la escuela primaria, ahí en Villa Adelina, calles de tierra, campo totalmente. Bueno, no teníamos luz eléctrica tampoco. Me refiero a esto porque estuve pensando en esta pregunta que vos me habías hecho, y yo pensé que la diferencia entre tener luz y no tener luz, ¿no es cierto? Cuando era noche, y era hermoso, ¿no es cierto? Por eso tengo cierto contacto con las estrellas, contacto, ¿no?, de verlas, de ver la luna, de ver los cambios de la luna, todo lo que me interesa, digamos, todo eso que lo tenía tan presente ahí, ¿no? Cuando no, no había más luz, se comía con vela o con farol de querosén, y después se iba a dormir muy temprano. Esto en invierno, y bueno, en verano lo mismo. Y bueno, no, yo no tuve nada que ver con el teatro. En casa se escuchaba la radio. Mi padre de vez en cuando le escribía a sus padres y a sus hermanos que habían quedado allá, le escribía, ponía ópera, se escuchaba ópera, para escribir las cartas. Y mi madre, bueno, escuchaba música, se escuchaba la radio, el tango fundamentalmente, o canciones de campesinas. Bueno, esto es, digamos, este es mi origen. El teatro no apareció para nada en el lugar, no existía. Después sí, el radioteatro, las novelas, que nunca me llamaron la atención. No fui seguidor de ninguna de esas novelas. Este, y bueno, el teatro sí aparece. Fui un gran lector, ¿no es cierto? Desde muy chico, yo diría que de los 8 años, 8 o 9, que supe leer, que aprendí a leer. Me compraba revistas. Y el teatro no apareció nunca. La primera vez que fui al teatro, cuando ya trabajaba, yo trabajaba después en el centro a los 16 años, vi una obra de teatro con un actor que estaba
de moda, bien, se lo veía, una comedia que después se hizo en cine, también esa comedia que no me gustó, me aburrí olímpicamente, dije, del teatro. El teatro aparece en San Isidro con una escuela, que se crea una escuela y un amigo me dice que estaba estudiando ahí y lo único que le pregunté es si se podía ir. Nosotros ya habían empezado las clases, iba a empezar el profesor, le iba a preguntar al profesor. O sea, no, digamos, no nació mi necesidad de ser actor, es una curiosidad. En ese sentido siempre fui curioso, ¿no? Decir, a ver esto, no decir esto no me gusta o aquello, primero lo quiero ver, ¿no es cierto? Dije, che, mira, un amigo que vive enfrente de mi casa, ¿vale? Estudia teatro, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Tanto es así que le pregunté, che, ¿es un lugar para levantar minas? No, sí, pero también levantar minas, pero también se estudia y demás, y fui, bueno, me aceptaron, y ahí comencé a ver teatro argentino, obras de teatro argentino, que íbamos al teatro y empecé a comprar libros, ¿no?, de teatro, pero no con la idea de ser actor, porque yo ya trabajaba, ganaba muy bien, donde estaba. Fue a partir de que hicimos algunas obras, un profesor que era Camilo da Pasano, este, que vino a dar unas clases y me dijo, usted tiene ciertas condiciones, ¿por qué no estudia? Y ahí entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático, tuve que rendir un examen para entrar, dos exámenes, entraba nada más que 30 alumnos por año, y bueno, y a partir de ahí eh, decidí, ¿no es cierto?, que de alguna manera yo quería ser actor. Más que nada porque si usted tiene condiciones, que le preguntaba siempre al maestro, a Nocera, que era el director de la escuela, que si tenía condiciones, bueno, y a partir de ahí decidí ser actor. Eso fue, eh, digamos, mis inicios. Yo era un gran, digamos, de ir al cine. Ir al cine, no te digo todos los días, pero casi todos los días. Cuando trabajaba al mediodía iba al cine, o sea, el cine era, ¿no es cierto? Y salía con la cara del actor cuando veía alguna película que me gustaba, pero nada más. Pero sí, esto fue, que el espaldarazo fue eso, San Isidro, en esa escuela, bueno, toda una historia tiene, ¿no? Esa escuela, hubo... venían grandes profesores y hubo actores. Hugo Midón, por ejemplo, te digo como una persona que conozcan, gente puede conocer, Aaron Kors, Copelo, gente que, Perinelli, que es autor, ¿no es cierto? Todos salimos de San Isidro. María Julia Bertotto, que era escenógrafa, que es escenógrafa, o sea, bueno, nada más. Bien, claro que sí. Y ahora, Roberto, te quiero preguntar de teatro. Es tan grande tus actuaciones en teatro, donde has participado, que ni siquiera me animo a preguntarte por una en particular. Me jugaría a que me cuentes por lo menos de alguna que haya marcado tu carrera por todo lo que has logrado, inclusive por los premios y por las participaciones con grandes actrices y grandes actores. No estamos excluyendo ninguna de las otras, pero tendríamos para hablar muchísimo. Contame alguna de las cosas que más te dejaron marcado de teatro. Bueno, por supuesto, esto que te cuento con respecto a San Isidro, mi primera obra de teatro, que fue El Herrero y el Diablo, es una adaptación de un cuento del libro de Don Segundo Sombra, de Huiraldes, que Gené hizo una adaptación de esa obra, de ese cuento, ¿no es cierto? Juan Carlos Gené, y ese fue mi primer trabajo. Después hice dos obras más, ¿no es cierto? Para mí fue como, empecé a encontrarme yo como actor, ¿no es cierto? A saber qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal, a corregirme y demás. Y después cuando ya egresé de la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo tuve la suerte de estar en cuarto año, que no se podía trabajar afuera hasta que no egresabas, y hice una obra en un teatro de San Telmo, que se quemó, se llamaba de San Telmo el teatro, con Miguel Ligero, Marta Gam, Adriana Eisenberg. Hicimos El mundo de Sholem Aleichem, un éxito descomunal, ¿no es cierto? Antes de estrenar ya teníamos
más de 35 o 40 funciones vendidas. Tanto es así que tengo el carnet de actor antes de haber egresado del conservatorio, desde el año 65 y 66, piento. Y bueno, esa también fue una obra que me movilizó muchísimo, contacto con el público a nivel profesional, ¿no es cierto? En cooperativa, en San Isidro no cobrábamos un peso. Y después sí, haber trabajado con algunos de los grandes, ¿no es cierto? La primera obra que hice en el Teatro San Martín, que fue Romance de Lobos, que estaba Hedy Krila, Milagros de la Vega, por nombrarte, con Alfredo Alcola siendo el protagonista, que incluso Alcola había sido profesor también mío de la escuela de teatro en verso. Y esa también fue como, ¿no es cierto?, encontrarme con 1100 localidades, lleno, un año entero haciendo eso. Y después ya, digamos, como actor, he venido actor ya con personajes importantes. Yo rescataría el Hamlet que hicimos con Alfredo Alcón, ¿no es cierto? El primer Hamlet que fuimos con él a Mar del Plata. Después eh, otra obra maravillosa que hice una gira por Europa con esa que era El Burlador de Sevilla, donde, bueno, yo era uno de los protagónicos, pero más que nada porque fuimos al Festival de Teatro Clásico en Almagro, hicimos varios lugares, Andalucía, bueno, varios lugares, con un gran éxito, tanto así que me ofrecieron trabajar en España y bueno, no me quedé porque acá tenía mi familia. Y el Shylock es otra de las obras que hecha en el Teatro San Martín, una obra discutida, ¿no es cierto?, pero con una mirada distinta del director sobre este personaje. Y bueno, y tantas obras, ¿no? Cada obra que he hecho, difícilmente yo te diría, bueno, no me gustó. Más que nada, yo siempre he apostado al trabajo, al hecho de ver qué pasó con la obra, no, sino qué me pasó a mí, qué me pasó en relación con mis compañeros, ¿no? Al margen del éxito. Bueno, Shylock no tuvo un gran éxito, enseguida hubo problemas con esa obra, de la gente de la colectividad la rechazó, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de cosas que ha pasado, pero bueno, este personaje para mí fue muy importante. Tuve una crítica una crítica inglesa que dijo que el mejor Shylock que había visto, lo publicó en Inglaterra, que había visto en su vida, había sido el que había hecho yo. Bueno, eso es, bueno, a veces para... Y después tantas otras obras. Cualquiera, haber hecho a Tito Cosa, a los autores, a Discépolo, no sé, haber frecuentado esos pensamientos, esas ideas, pasa por ahí. Los proyectos de un teatro tienen que ver con lo que uno apuesta, ¿no? Con lo que le pasa a uno con eso, al margen del éxito o fuera del éxito. Qué carrera, qué historia de vida. En un ratito seguimos charlando con el gran Roberto Carnaghi. En algunos minutos, imperdible aquí en Bueno, ahora DDS. Te quiero preguntar de televisión, en esta nota tan linda que nos estás regalando. Y en televisión, yo recuerdo, estuviste en El Pulpo Negro con Narciso Ibáñez Menta. Pero qué carrera, además en televisión, qué gran carrera. Y ni que hablar de los tiempos con Tato en aquel Good Show, donde ganaste el premio Martín Fierro al mejor actor de reparto. Contanos un poquito de algo que haya quedado en las galerías de tu memoria firme como algo de lo que más te gustó y te satisfizo de TV. Bueno, la televisión fue una de las primeras cosas que también hice, estando incluso en el conservatorio, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, hicimos algo sobre el 12 de octubre, el, de, sobre Colón y demás, una cosa, y ahí fue mi primer contacto, ¿no? Hacíamos todos los actores, con los compañeros de cuarto año, hicimos eso, ese fue mi primer contacto con televisión. Y después comencé a trabajar, trabajé mucho, porque una de las cosas que hice mucha publicidad. La publicidad me hizo conocido y entonces se me convocaba.
¿no? Para hacer determinadas cosas. No era un actor conocido como Carnegie, sino que el actor fulano de tal que había hecho tal cosa, había mucha publicidad, había mucho trabajo, y varias de las cosas que yo había hecho había pegado. Yo hice Casino Phillips, improvisábamos, hacíamos unos sketches. Trabajé con los tipos más importantes, entre ellos lo que acabas de decir, de Narciso Ibáñez Menta, pero ya cuando estaba Narciso, yo ya había hecho varias cosas o sea, importantes, o sea, no éxitos, algunas cosas que se veían. O sea, me convocaron más que nada también por eso, ¿no? No era alguien que no conocían. Y tuve ahí una discusión porque hubo un ensayo que Ibáñez Mente había programado y yo no podía ir porque tenía otra cosa en el teatro. El horario que habían puesto era a la noche y yo no podía ir y lo planteé de entrada nada más porque me dieron los horarios y la producción me dijo no hay ningún problema, pero sí le molestó mucho y el día que llegué a grabar, era el último ensayo, llegué a grabar y me dijo, pero usted tal cosa, y yo le expliqué, mire Narciso, pero usted se lo hubiera hecho. Le digo, yo agarré este trabajo porque me dijeron que lo podía agarrar. Yo lo primero que planteé es que yo no podía venir al este ensayo a tal hora porque yo estaba haciendo teatro. Ah, sí, usted está haciendo teatro, sí, tal cosa. Bueno, muy bien. No, si usted lo arregló con la... Bueno, pero tendría que haber estado acá. Sí, sí, Narciso. Pero bien, muy bien, trabajamos cómodo. Pero la producción no le había dicho absolutamente nada. Entonces tampoco se lo dijeron en el momento. Y después de eso me peleé con la persona, terminé de grabar y fui a hablar con la persona y no trabajé nunca más con esa persona, porque me hizo quedar muy, muy mal por no haberle explicado, ¿no es cierto? A Narciso, que era muy exigente, Narciso. Bueno, y después los grandes éxitos, que es lo de Tato, ¿no es cierto? Que también comencé a trabajar con él por primera vez en el año 79. Todavía teníamos televisión el blanco y negro, y entonces se trabajaba yo hacía Un hombre sin cabeza, era el interventor, el censor de alguna manera que Tato me traía sus libros, solo el monólogo de él, y yo le decía, pero no, lo ponía en una compactadora, y la compactadora sacaba como 3 frases, nada más que no era necesario decir todo lo demás. Y a partir de ahí, Tato no repetía elenco, y a partir de ahí hicimos una relación con Tato. Al año siguiente me volvió a llamar y trabajé siempre que él pudo trabajar, ¿no es cierto? Hubo años que no trabajó y yo hice Buscavidas, ¿no es cierto? 4 años. Él vuelve a la televisión, después con los hijos, ya con los hijos, por lo que yo hacía lo escribía Juan Carlos Mesa, vuelve con los hijos a televisión y volvemos al Canal 2, que estaba en el Teatro Estrellas, ahí todavía se transmitía desde La Plata, y no íbamos los domingos, sino que íbamos los lunes. Trabajamos ahí todo un año, y al año siguiente, bueno, hubo problemas en el Canal 2, se separó García, no sé qué, y empezamos en el 13. Y terminé con Tato después del 13, el último año que Tato trabaja en televisión, lo hace en Telefe, y ahí es donde yo gano este premio que decía, el premio de reparto. No sabían cómo ubicarme, eso fue lo que pasó. No me habían dado antes un premio porque era un programa cómico. Tanto es así que después que dejamos de trabajar, Tato ya estaba enfermo, yo trabajo con Gasalla, y el primer año Gasalla gana el premio al mejor actor de comedia, y el segundo año me lo dieron a mí. Y es por primera vez en la historia, lo gana una persona que no era el protagónico, o sea, lo gana Olmedo, Porcel, Tato Bores. Yo no era el protagónico del programa, sino que el protagonista era Antonio Gasalla, y bueno, me dieron el premio como mejor actor de comedia, y se lo dediqué a Tato Bores, que ya había fallecido. Bueno, y después sí, hicimos Montecristo, que fue otro gran éxito, Graduados, no, la televisión, yo trabajo en televisión como en el teatro con el mismo amor, con la misma pasión, no me significa otra cosa distinta, no se está apostando, agregando, pidiéndole al director, eso, para mí el trabajo es ese, no es ir y decir la letra y a fin de mes cobrar un sueldo, sino que fundamentalmente tener placer con lo que uno hace. Bueno.
Y ahora sí, porque no, insisto que no te queremos tomar mucho tiempo, somos DDS, destacados de siempre. Y el señor Roberto Carnaghi lo es al por mayor porque uno de nuestros grandes actores. Roberto, ahora te pregunto, por supuesto, por cine, para que me digas algo de cine, de tanto. Estuviste en La Raulito, entre otras. En fin, has hecho drama, has hecho humor, te caracterizás. ¿Cómo te encontrás vos? ¿Sos esencialmente más un actor dramático o un actor cómico u humorístico? Bueno, como te decía al comienzo de la nota, el cine fue, digamos, lo primero que me apasionó, me gustó y veía cine constantemente. Todo- iba al cine, antes decía, una vez por todos los días, en una semana iba 4 veces seguro al cine. Este, Me tocó hacer cine, eh, lo hicimos con Alta Vista, la primera película, una película que no está, la que la borraron, ¿no es cierto? Esa fue mi primera película con Alta Vista. Fernando Ciro la dirigió. Y, y también el hecho de haber hecho publicidad me abrió las puertas del cine. Yo trabajé mucho con Sonofilm, para pequeños papeles, o sea, donde de alguna manera me ganaba el sueldo, ¿no es cierto? Y me hacía conocido. Este, yo llegaba, entraba en Sonofil, era otra época, ¿no es cierto? Ya tenía amigos, conocidos, pero Mentasti, no es que Mentasti estaba ahí, lo saludaba, hola Carnaghi, quiero decir, era uno más dentro de Sonofilm. La primera película que hice fue anterior, no, sí, no, la primera película fue esta, ¿no es cierto? La de Altavista, y la segunda fue Kumachín, un ataúd para Hong Kong, que la dirigió Tiner, y que me llamó justamente el asistente de la película que habíamos hecho con Altavista. Estaba Sandrini, bueno, Lola Flores, bueno, un elenco de locos, ¿no es cierto? Con grandes actores. Y bueno, de las películas que hice, digamos muchas, son películas que son realmente buenas películas. Rescato ciertas cosas donde yo elegí, ¿no es cierto? Que es Moebius, una película que yo tenía trabajo para ir a Mar del Plata para hacer una obra de teatro, todo con un actor de primer nivel, que gran éxito, y a último momento arreglé para hacer Moebius, donde entré en cooperativa, no había ningún sueldo, pero me gustaba la idea, el proyecto, el director, y bueno, esa es una de las películas que más quiero. Después El amor y el espanto, una película sobre Borges, con Miguel Solá. Bueno, no, hay tantas películas, ¿no es cierto? Cada una me dio satisfacciones, ¿no? Este, Muy pocas películas, digamos, no me gustaron, ¿no? Lo que hicimos, el trabajo. Yo he hecho de todo, comedia, porque tuve la suerte de hacer eso. En general, a los actores se los ubica, sos actor dramático, sos actor cómico. Yo tuve la suerte de poder frecuentar las dos cosas. Yo en teatro siempre hice muy poca comedia en el teatro, y sí hice comedia mucho en el cine. En el cine, porque las publicidades que hacía eran cómicas, eran graciosas. Entonces a partir de ahí pude trabajar, pero tengo el mismo amor, la misma dedicación por el cine, ¿no? Es la profesión del actor, más que se trabaja de otra manera. Como yo digo, el, el cine es del director, la televisión es de la producción y el teatro es del actor. Entonces, pero yo trabajo en ellos de la misma manera, que tengo el mismo empuje y quiero que pase exactamente lo mismo. Era una publicidad, aportaba, cambiaba las cosas, porque ya a mí me significaba más trabajo para mí, pero era el disfrute, ¿no es cierto? Siempre he disfrutado con lo que he hecho. ¿No es cierto? Sea cine, teatro, televisión. La televisión, la publicidad me dio la posibilidad de frecuentar muchas cosas. Yo trabajaba en los carnavales.
hacíamos con Joe Rigoli, trabajábamos, hacíamos Morón, Vélez Sarsfield y después Comunicaciones, en la misma noche, ¿no es cierto? Todos los días de carnaval, durante todo ese mes de carnaval y demás, bueno. Entonces trabajar con el público ahí, haciendo chistes, bailando, haciendo la morisqueta, pero bueno, había que estar, ¿eh? No era, ¿no es cierto? La gente que va a bailar carnaval y aparece un grupo, bueno, había una orquesta de tango, eran otros carnavales totalmente distintos a los de ahora. Bueno, y te la estoy haciendo demasiado larga todo. Y para cerrar, ahora sí para cerrar, porque te estoy tomando mucho tiempo. Qué lindo, qué vida con qué trascendencia. Alguna vez alguien me dijo, lo más maravilloso que puede alcanzar un ser en el mundo es trascender. Y más allá de todo lo enorme que todavía puedas tener por delante, quiero decirte en nombre de toda la audiencia, como un fan, como un hincha, como un seguidor tuyo, señor Roberto Carnaghi, sos un grande absoluto. ¿Hubo algo que te faltó hacer? ¿Hay algo que por ahí todavía pensás, esto lo voy a hacer? Y te pido un saludo para nuestra audiencia de DDS, de Destacados de Siempre. Y gracias por la delicadeza de una radio de La Plata, AM 1570, de darnos esta nota que nos enaltece. Bueno, sí, no, proyectos siempre hay, lo que pasa es que en este momento, con la pandemia, los proyectos que tenía se cayeron. Yo para el año pasado tenía trabajo durante todo el año, que incluso parte de ese trabajo era para el mes de octubre, noviembre, con continuidad para este año. Bueno, todo eso se pinchó. Hay proyectos, más que nada de teatro, aparecieron algunas cosas de cine, pero no que me llamaron y decidí que no, porque antes que el trabajo, al que me apasiona, está la vida, ¿no es cierto? Yo ya tengo un par de años, hace que apueste más a vivir, ¿no es cierto? A no enfermarme, tengo una familia y quiero seguir viendo cómo crecen mis nietos y demás. Pues justamente, y disculpa que te lo he hecho larga porque bueno, un saludo para la gente de tu radio, de la gente que te está escuchando. Me acordé ahora que yo hice un Hamlet ahí en el teatro de ustedes, en el teatro de la comedia, creo que es el teatro, en mis comienzos. Sí, apenas había salido del conservatorio. Bueno, un abrazo muy grande y disculpa que por ahí se hizo muy largo todo, pero sí, los proyectos son los proyectos. No, no, yo como siempre digo, que cuando tenga, decía antes, cuando tenga 80 años voy a seguir trabajando y siguiendo apostando, cuando tenga 90, cuando tenga 100, 110 y 120. Siempre con la misma inquietud, siempre sin saber nada, siempre tratando de aprender. ¿No es cierto? Porque los jóvenes saben muchas cosas que yo no sé y tengo que aprender de ellos. Entonces, bueno, uno siempre, no decir, ya me la sé toda, de ninguna manera, no me sé absolutamente nada, tengo que seguir aprendiendo. Bueno, un abrazo para la gente de tu radio, la gente que te escucha y una gente que me ha soportado si se quedó a escuchar las cosas que he contado. Bueno, un abrazo y gracias por la nota, ¿eh? Gracias por haberme hecho esta nota, poder decir lo que quiero y lo que pienso, ¿no? Gracias, mil gracias a vos, Roberto Carnaghi, realmente un maestro. Muchísimas gracias. Una fiesta esta charla. Nos vemos.